El título de la predicación, mis hermanos, se llama así: El camino de la cruz es un camino de victoria y de poder. Y es la tercera predicación de esta serie de 3 predicaciones, mis hermanos, que se llama El camino de la cruz. Y esta es la tercera predicación, mis hermanos, se llama así. Déjenme leerles otra vez el título: El camino de la cruz es un camino de victoria y de poder. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad, tu fidelidad y tu gran misericordia. Gracias de verdad por Cristo Jesús, quien murió por nosotros, pero que también resucitó y ha resucitado, mi Señor, levantado por tu gran poder. Gracias, gracias, Señor, porque ese mismo poder está disponible para nosotros, aquellos que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Gracias. Gracias. Ahora, Señor, háblanos por medio de tu palabra, que el Espíritu Santo coloque tu palabra en las mentes y corazones de mis hermanos, y también que el Espíritu Santo me ayude a predicar y a compartir tu palabra como sea adecuado y como sea lo mejor, para que tú recibas la honra y la gloria. Señor, sé con nosotros en este momento, da entendimiento, da claridad en la mente, pero también da una buena actitud de recepción a tu palabra, y al finalizar, Señor, que haya una buena respuesta a tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, déjame preguntarte, ¿cuál es el poder más grande del mundo o el poder más grande del universo? Algunos dirían que la fuerza de gravedad es un gran poder, mis hermanos, porque nos obliga a permanecer aquí en la tierra. Es decir, si nosotros lanzamos un objeto al aire, mis hermanos, va a caer por la fuerza de gravedad. Si tú das un brinco, igual vas a caer por la fuerza de gravedad, y alguno diría que este es el más grande poder que existe. Algún otro diría, mis hermanos, que es el poder atómico, el poder nuclear, mis hermanos. Es una fuerza tan destructiva que, por ejemplo, en 1945, casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, mis hermanos, fueron lanzadas 2 bombas para destruir 2 ciudades japonesas. Y alguno diría, ese es el más grande poder que existe. Algún otro diría que el más grande poder que hay es el de la electricidad o el viento. O, mis hermanos, para los que son más sentimentales, alguien diría, mis hermanos, que el más grande poder que existe es el amor. Sin embargo, mis hermanos, déjenme decirles, hay un poder mucho mayor, un poder que puede operar en tu vida y en mi vida para bien y no para mal. Y, mis hermanos, de esto quiero compartirles precisamente hoy. Y déjenme decirles este pasaje, Filipenses 3, de los versículos del 10 al 11. ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pueden subrayar esta frase que está subrayada allí en su boletín. Dice: el poder de su resurrección. Déjame decirte que este es el mayor poder que existe. Tan grande es este poder que el apóstol Pablo, que escribió este pasaje a la iglesia que estaba en Filipos, el apóstol Pablo estaba dispuesto a perderlo todo con el fin de conocer el poder de la resurrección. Déjame decirte, tú pagas dinero para tener el poder de la electricidad en tu casa. Todos lo hacemos, mis hermanos. O pagas dinero para tener el poder de la gasolina en tu carro, en tu moto o en tu vehículo, para que pueda caminar. Pero déjame preguntarte, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por este poder, por el poder de la resurrección, por experimentar el poder de la resurrección en tu propia vida? Déjame decirte que vale cualquier precio, vale cualquier cosa, sacrificarlo todo. Este poder, el poder de la resurrección, mis hermanos, llegó al mundo cuando Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. La tumba
donde Jesús fue enterrado está vacía. Y esta es una de las más grandes realidades del mundo. No quisiera enfocarme ahora, mis hermanos, en los hechos y poder demostrar la resurrección de Cristo Jesús. No quisiera enfocarme en este momento en esto. Lo que quiero enfocarme, mis hermanos, es en el poder que se demostró en la resurrección de Cristo. Y ese poder que se demostró en la resurrección de Cristo, el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que se puede demostrar en tu vida y que tú puedes experimentar. Ese mismo poder. Así pues, mis hermanos, en esta mañana yo quisiera precisamente completar esta frase, la resurrección de Jesús, y quisiera decirles tres cosas con respecto a la resurrección de Jesús y el poder de la resurrección de Cristo para nuestras vidas y que podemos experimentar. En primer lugar, mis hermanos, la resurrección de Jesús me da el poder para vivir una vida libre de culpa. Si lo quieres anotar, por favor. El poder de la resurrección de Cristo puede darnos a ti y a mí el que tú y yo vivamos una vida libre, libre de culpa. El Salmo 38, versículos del 4 al 7, el salmista expresa esta verdad, mis hermanos. Dice allí, en este pasaje, mi culpa me abruma. Es una versión, la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos, dice, la culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Déjame decirte esto, la culpa es un gran problema en la vida de muchas personas. Muchas personas viven cargando una gran culpa. ¿Por qué? Porque han hecho cosas en sus propias vidas, mis hermanos, de las cuales se arrepienten. Han hecho cosas o han dicho cosas que han lesionado sus relaciones con otras personas. Hay personas que tienen hábitos que han destruido sus vidas y que no les han permitido avanzar y por eso tienen culpa. Muchas personas están realmente cargando una gran culpa, como dice el salmista, mi culpa me abruma. Y muchas personas quieren librarse de la culpa. Muchas personas pretenden librarse de la culpa, mis hermanos, de alguna manera pretenden librarse de la culpa. ¿Cómo se libran o cómo algunas personas pretenden librarse de la culpa? Algunas personas pretenden negarla. Puedes negar la culpa. Dice, bueno, lo que estás diciendo no me atañe, no va conmigo, no va con mi persona. Puedes negarlo, pero el hecho de que tú lo niegues no quiere decir que esté allí. Está allí. Puedes negarlo todo lo que tú quieras, pero muchas veces estás cargando un peso de culpa. Algunas otras personas tratan de minimizarlo, minimizan la culpa en sus propias vidas. Dicen, bueno, no es tan complicado, no es tan problemático esto, pero déjame decirte, puedes minimizarlo también, hacerlo pequeño, pero es un gran peso de culpa que muchas veces estás cargando y tratas de razonarlo y de hacerlo lógico y tratas de minimizarlo. Algunos otros pretenden librarse de la culpa por tratar de justificarla. Es decir, haces cosas que te lesionan o lesionan a otros. Tus palabras, tus actos, tus intenciones. Y puedes decir, bueno, es que todos lo hacen. Déjame decirte, el hecho de que todos lo hagan, eso no quiere decir que esté bien. Y puedes tratar de justificarte todo lo que tú quieras, pero ese hecho, ¿sí?, que tú estás haciendo o has realizado, esos hábitos, esa conducta, esas palabras, no quiere decir que estén bien. Por otro lado, para pretender librarte de la culpa, puedes echarle la culpa a otros. Puedes culpar a otras personas, tratar de culparlas. Desde niños lo aprendemos así. Aprendemos a echarle la culpa a otros. Eso también lo hizo Adán con su mujer Eva.
Y Eva lo hizo con la serpiente, con el maligno, echando la culpa a otros. Y es algo característico de nuestro ser, de nuestro interior. Yo no fui, fue él. Yo no. Es por tu culpa o por tu causa que yo estoy así. Y se lo echamos a otras personas. Por último, algunos pueden tratar de librarse de la culpa acusándose a sí mismos. Uno se acusa a sí mismo y se está uno acusando y uno hasta quisiera flagelarse, pero eso no va a quitar la culpa de tu propia vida. Déjenme decirles lo que dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos, Filipenses 3:9. Es un versículo antes del versículo, de los versículos que leímos al principio, mis hermanos, de esta meditación. Dice el pasaje allí, el apóstol Pablo dice, y ser hallado en él, dice el apóstol Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos, es que tú y yo somos justificados, es decir, nuestra culpa es quitada, nuestro pecado es borrado solo por una razón, por la fe en Cristo. Tú puedes tratar de quitar toda tu culpa, puedes tratar de quitarla de alguna manera, pero déjame decirte, no lo vas a conseguir si no vas a Cristo Jesús. Es la única manera, por la fe en Cristo. Lo puedes subrayar, dice allí, no teniendo mi propia justicia, dice el apóstol Pablo. Y eso tú lo puedes decir para ti mismo. No puedo hacerlo por mí mismo, no puedo justificarme a mí mismo, no puedo quitar mi culpa y mi pecado, sino solo a través de Cristo Jesús. Por eso dice, por la fe de Cristo, que es la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo que está diciendo. Y déjame decirte otro pasaje más claro todavía. Romanos 4:5, mis hermanos, es más claro todavía. Dice allí, en este pasaje, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, se está refiriendo a Jesús, a Jesucristo. Fue entregado por nuestras faltas, fue entregado por nuestros pecados. Y agrega allí, mis hermanos, y resucitado para nuestra justificación. Es decir, para que nuestras culpas sean quitadas, para que podamos ser perdonados. Déjenme decirles esto, mis hermanos, la resurrección de Jesús es la parte más importante, fundamental de lo que Jesús hizo para nuestra salvación, para que pudiéramos llegar a Dios. Déjame decirte que la resurrección de Cristo es la garantía de lo que Él mismo pagó en la cruz por nuestros pecados, los tuyos y los míos. La resurrección de Jesús es la garantía. Hace poco, mis hermanos, me enteré de una familia, mis hermanos, una familia cristiana que habían estado teniendo varias deudas en el banco, mis hermanos, y eso los tenía muy angustiados, muy ansiosos. Un día la esposa de este hermano fue al banco para preguntar acerca de una de las deudas que tenían y que tenían que pagar. Y lo que le dijeron en el banco es que no hay deuda, ya quedó saldada. La verdad es que no saben cómo sucedió, pero la deuda estaba pagada. Y se pusieron tan contentos, mis hermanos, tan contentos, porque era una deuda que no podían pagar. Déjame decirte, tú y yo cargábamos una deuda imposible de pagar, no económica, pero sí por nuestras faltas y pecados. Imposible de pagar, y solo Dios la podía pagar. Y la tumba vacía de Cristo, mis hermanos, es el gran sello en la factura de nuestros pecados que dice, está pagado, no debes nada. Es la garantía de que cuando Cristo llevó nuestros pecados allí en la cruz, su sacrificio fue suficiente y fue aceptado. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hayamos hecho, lo que hayas dicho, lo que hayas hablado, tus malas actitudes, tu pasado pecaminoso, no importa. Dios está dispuesto a tratarte a ti y a mí como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos hecho nada malo. Y eso es lo que significa justificación. Dios, en un acto jurídico, acepta el sacrificio de Cristo en nuestro favor.
y toma en su mano, como si fuera un juez, el mazo, un martillo, y declara: tú no eres culpable, estás totalmente absuelto. Pero ¿cómo puedes lograr esto? ¿Cómo puedes hacer que el juez del universo te declare inocente siendo culpable? La única manera es por medio de la fe. Solo así, por medio de la fe. Lo que Dios ofrece, mis hermanos, en Cristo es perdón. Él pagó la deuda tuya y mía. Sin embargo, tú la tienes que aceptar. Tú tienes que aceptarlo para ser libre de culpa. Mediante el poder de la resurrección, tienes que confiar en que Él dio su vida por ti en la cruz, y tienes que confiar en la resurrección de Jesucristo. Quizás estás cargando una culpa grande hoy en este día, que tú has cometido, algo que tú has hecho, algo que has hablado, una relación quebrantada, una relación rota, no lo sé. Estás consciente de que has fallado. Te has fallado a ti mismo, le has fallado a otras personas, le has fallado a Dios. Déjame decirte, puedes ser libre de esa culpa, puedes conocer a Cristo y el poder de su resurrección para ser libre. Eso es lo que tú necesitas, lo que necesitamos. Y precisamente la resurrección de Cristo, mis hermanos, nos da el poder para vivir libres de culpa, pero tenemos que aceptar el sacrificio de Jesús en fe. Y tenemos que considerar que verdaderamente el poder de Dios, ese gran poder, levantó a Jesucristo de entre los muertos, y es el mismo poder que puede librarte de toda culpa. Eso es lo primero, mis hermanos. Pero el poder de la resurrección no solo nos libera de la culpa, sino que también, mis hermanos, el poder de la resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús, nos da el poder para vivir una vida esperando un futuro mejor. Déjame decirte esto: Jesús resucitó, pero también Él dijo que va a resucitar a todos aquellos que creen en Él después de que mueran. Jesús no solo probó que hay vida después de la muerte, sino que nos la ofrece. Nos ofrece su vida, quiere dar vida eterna. Él la ofrece. Y la promesa de la resurrección es que la muerte, mis hermanos, no es el final de todo, no es el final de tu historia. No es el final de nuestra historia, mis hermanos, la muerte. Todo que termine, mis hermanos, en una tumba y que sea el final de nuestra vida allí, no lo es, mis hermanos. No es esto así el final de nuestra historia. Hay una vida más allá de la tumba, hay una vida más allá de la muerte, y Jesús lo probó. Y claramente la Escritura dice, mis hermanos, que si confiamos en Él, la muerte es una transición, no es el final. Es una transición. Déjame decirte esto: un día, algún día va a suceder, tu corazón se va a detener. Tu corazón va a dejar de latir, vas a dejar de respirar. Ese va a ser el final de tu cuerpo, pero no va a ser el final de tu existencia, porque Dios nos hizo para vivir para siempre. Es por eso que en ocasiones quizás tienes ese sentimiento de que debe haber algo más en esta vida. Debe haber algo más en esta vida. Y Jesús hizo una sorprendente promesa en su palabra, dice Juan 11:25. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Déjame decirte, esta es una gran promesa, es una promesa del Señor Jesús, una gran promesa. Aunque estés muerto, vas a vivir. ¿Y sabes por qué? Yo no lo creería si Jesús no lo hubiera probado primero por medio de su resurrección. Si la tumba de Jesús estuviera todavía ocupada con su cuerpo,
déjame decirte, yo no tendría que creer este versículo, es mentira. No habría razón para creerla, para que pusiésemos nuestra fe en estas palabras, en esta promesa. Si alguien me dijera, mira, yo te voy a resucitar, estás bromeando, yo no lo creería, no lo vas a hacer. Pero Jesús sí lo probó. Él murió y resucitó y demostró quién era Él. Jesús es el Dios hecho carne, el Dios hombre, que fue levantado de entre los muertos. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado hace 2019 años, mis hermanos, déjame decirte, tú y yo no tendríamos ninguna oportunidad de ir al cielo. No habría ninguna esperanza de vida después, no habría vida eterna si Jesús no hubiera hecho esto. La muerte sería el final de nuestra existencia, nada más. Pero eso no es lo que sucedió, mis hermanos. Jesús probó que hay vida después de la muerte, hay un cielo, hay una eternidad. Es como si Jesús dijera a cada uno de nosotros, mira, no solamente me resucité a mí mismo, sino que también te voy a resucitar a ti si tú confías en mí. Es como si Jesús nos dijera esto. Vean ustedes este pasaje de la Escritura, mis hermanos. 1 Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor, dice, también nos levantará a nosotros con su poder. Déjame leértelo otra vez, para que las palabras de este versículo lleguen y penetren. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Saben, mis hermanos, me gusta mucho este versículo. Me da gusto que Jesús haya resucitado. Pero me gusta más esa parte donde dice que nos va a resucitar a ti y a mí. Esa es la parte que más me gusta. Me alegra que Jesús haya resucitado, me alegra, me da mucho gusto, me da una enorme alegría, pero más me da alegría, mis hermanos, saber que si Él resucitó, también me va a resucitar a mí y a ti si nosotros confiamos en Él. Déjame decirte, mis hermanos, esto es lo que hizo Jesucristo hace 2019 años, resucitó, demostró el gran poder de Dios que le levantó y también ese mismo poder nos levantará a ti y a mí. Ahora déjame decirte esto, no hay que hacer cosas buenas para ir al cielo, tú no tienes que ganarte tu boleto o tu entrada al cielo. No tenemos que hacer buenas obras para ir al cielo, porque el cielo es perfecto y tú y yo no lo somos. Así que si quieres ir al cielo tendrás que ser perfecto y ninguno de nosotros lo somos, pero Dios tenía otro plan. La salvación, su camino al cielo, no es algo que tengamos que ganarnos, es algo que Jesús nos dio porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Él nos lo da. Y no solamente nos da la salvación, es un regalo si confiamos y lo aceptamos. Es un regalo, mis hermanos, que no solamente nos da, sino que nos hace salvos. Y estas son las buenas noticias de la palabra de Dios, las mejores noticias de la Escritura. Dice 1 Pedro 1, 3 y 4, es un versículo, mis hermanos, que lo he aprendido desde hace mucho tiempo y que es vital para la fe de uno como creyente, mis hermanos. Dice este pasaje así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para tener una herencia incorruptible, es decir, que no se corrompe, incontaminada, es decir, que no se contamina, e inmarcesible, que no se marchita. Y fíjate bien lo que dice el versículo, si lo puedes subrayar. Esta herencia que no se contamina, no se corrompe y no se marchita, está reservada en los cielos para vosotros. ¿Has hecho reservaciones cuando vas para un hotel, a unas vacaciones? Haces reservaciones en el hotel
Y entonces llegas al hotel y te dicen tu reservación está hecha, das tu nombre solamente y está el cuarto listo. O puedes reservar un auto también, o puedes reservar unos asientos en un teatro, o puedes reservar unos asientos en un estadio de fútbol, puedes reservar cosas, lo has hecho. Pues déjame decirte aquí, ¿sabes? Dios ha hecho reservaciones para ti y para mí en el cielo. Dios nos ha reservado un lugar, eso es lo que dice el versículo, mis hermanos, una herencia incorruptible, no se corrompe, una herencia que no se contamina, una herencia que no se marchita, mis hermanos, reservada en los cielos para ti y para mí. Dios ha hecho reservaciones para nosotros, mis hermanos, ha reservado una herencia que no tiene precio. Una herencia para ti y para mí. Él está hablando del cielo y esta herencia está reservada para todos nosotros. Y no tuvimos que hacer la reservación. ¿Quién la hizo? Jesús. Jesucristo hizo esta reservación. Dice reservada en los cielos para ustedes. Esta herencia está reservada en los cielos. Nadie la puede arrebatar. Nadie no la puede arrebatar. Escucha esto, puedes perder todo en la vida. Puedes perder todas las cosas, puedes perder a tu familia, puedes perder tu dinero, puedes perder tu salud y inclusive puedes perder tu mente. Tu mente se puede deteriorar, la puedes perder, pero lo que jamás vas a perder es la salvación en Cristo Jesús una vez que Él te la haya dado y tú la recibas, porque Jesús la reservó en los cielos para ti, pagó por ella. Y lo que tienes que hacer es confiar precisamente en Jesucristo, confiar en Él. Déjame decirte que esto produce un gran alivio, realmente un gran alivio. Esta herencia está reservada en el cielo más allá de que las cosas cambien. Las cosas en la vida cambian, tú cambias, las cosas cambian. Pero esto es algo inmutable, no va a cambiar, está reservada en los cielos. Y también esta herencia va más allá del decaimiento, de que las cosas se deterioren. Fíjate bien, es una herencia que no se corrompe, que no se contamina, que no se marchita. Y está reservada allí precisamente por el gran poder de Dios. No depende de tu poder, del mío, no depende de nuestras fuerzas, depende del poder de Dios. Por eso dice, por su gran misericordia, una vez más dice esto, mis hermanos, que Dios nos ha dado salvación. Y si ponemos nuestra confianza en Jesucristo, en lo que Él hizo por ti y por mí, déjame decirte, no la podemos perder, porque está reservada. Fíjate bien, siguiendo este versículo, el versículo hemos leído del 3 al 4, el versículo 5 de 1 de Pedro 3, mis hermanos, dice allí que sois, ¿cómo dice, mis hermanos? Guardados. Sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios, dice el versículo. ¿Cómo? Mediante la fe, la confianza que has depositado en Él para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjate bien, tú no puedes guardar esto, ni lo puedes reservar para ti en el cielo. Solo Dios es capaz de guardar nuestras vidas hasta aquel día final. Solo Dios es capaz de hacerlo por su gran poder, y esto mediante la confianza depositada en Él para alcanzar la salvación. Sabes, no se puede perder, nadie la puede quitar porque está resguardada. Esto es maravilloso, mis hermanos. Ahora déjame decirte esto. Muchas de nuestras expectativas terminan en desilusiones. Tenemos expectativas, mis hermanos. Esperamos que muchas cosas en nuestras vidas sean grandiosas. Esperamos que muchas cosas en nuestras vidas sean magníficas, sin embargo, no lo son. Esperamos, hacemos planes, tenemos metas, tratamos de llevarlas a cabo y decimos al final esto va a ser grandioso, va a ser muy bueno, y no lo fue. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de pecado, así que nada en la tierra, mis hermanos, nada en este mundo es perfecto. Nuestro cuerpo no funciona de manera perfecta. Nuestro cuerpo no funciona así. El clima, mis hermanos, tampoco es perfecto. La economía, mis hermanos, tampoco lo es. Y nuestros sueños y corazones muchas veces están rotos
porque nos desilusionamos. Muchas cosas ocurren en nuestras vidas y no funcionan porque vivimos en un mundo imperfecto. Así que déjame decirte, no hay matrimonio perfecto, no hay una amistad perfecta, no hay sueños perfectos, no hay planes perfectos. Todo cambia, mis hermanos, porque vivimos en la tierra y muchas de nuestras expectativas terminan en desilusión. Déjame decirte lo siguiente: la Biblia tiene una perspectiva mejor. La Biblia tiene una perspectiva mejor. La esperanza en que Jesús nos va a salvar y llevar al cielo, si ponemos en nuestra confianza en Él, nunca va a ser desilusionada, nunca va a haber una desilusión de parte de Cristo, de parte de Dios. Puedes poner tu confianza en una persona y te va a desilusionar, te vas a sentir frustrado. ¿Por qué? Porque fallamos. Muchas veces prometemos y no cumplimos, mis hermanos. Yo lo hago también y tú también. Prometemos y fallamos y desilusionamos a otros y otras personas nos desilusionan. Eso sucede así. Pero déjame decirte, si tú confías en Cristo Jesús, nunca vas a estar desilusionado de Él, jamás. Fíjate bien cómo dice Romanos 5:5, lo pueden leer conmigo, mis hermanos. Vamos a leerlo, dice allí en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo, dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Sabes, en la versión de la Reina Valera 1960, este pasaje de la Biblia dice: y esa esperanza no avergüenza. Eso es lo que dice este versículo, en esa versión de 1960 de Reina Valera. Esa esperanza no avergüenza. ¿Sabes? Una mejor traducción es no desilusiona, no frustra. Es decir, no acaba en vergüenza porque no se cumple. Eso es lo que quiere decir. Si tú pones tu confianza en el Señor, si tú pones tu confianza en Dios, déjame decirte, jamás serás desilusionado, jamás. Todo aquel que confía en Cristo Jesús, déjame decirte, Él nunca los va a desilusionar para nada, para nada. ¿Sabes? El Señor nos da por su poder, nos da una esperanza de un futuro mejor. La vida eterna, estar con Él para siempre. Y eso es lo que hace el poder de la resurrección en nuestras propias vidas. Eso es lo que hace, mis hermanos. Tercer lugar, déjame decirte esto, mis hermanos. Tercer lugar, ¿qué es lo que hace la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús, en tercer lugar, mis hermanos, nos da el poder también para vivir una vida diferente. Para vivir una vida diferente. Dice la Escritura, Romanos 6:4, mis hermanos: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en una vida nueva. Déjame decirte que cuando un creyente es bautizado en Cristo Jesús, se sumerge en el agua como un símbolo, como una representación de que su vieja naturaleza ha sido enterrada con Cristo. Y cuando sale del agua, sale conjuntamente con Cristo, mis hermanos, a una vida nueva, a una vida nueva. Por eso el bautismo es importante, mis hermanos, pues un símbolo, una representación de lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas. Morir una vieja vida y tener una vida nueva en Cristo Jesús, mis hermanos. Ahora bien, alguien podría pensar que la vida nueva que llevamos es una simple manera, una nueva forma de ver las cosas debido a la inspiración de Cristo. Es decir, que alguien tiene una nueva actitud. La vida nueva, mis hermanos, es más que una nueva actitud. Alguno puede llegar a considerar que Cristo es nuestro ejemplo, nada más, que nos ha mostrado la manera de que tú y yo vivamos de una manera distinta, de una manera diferente. Es cierto que Cristo es nuestro ejemplo, pero también es algo mucho más y algo mejor todavía. No solo Jesús es nuestra inspiración,
No solo Jesús es nuestro ejemplo, mis hermanos, es algo mucho mejor. Pablo el apóstol compara la resurrección de Cristo con nuestra vida nueva. Y así como Cristo resucitó por el poder del Padre, déjame decirte, también nosotros podemos llevar una nueva vida, mis hermanos. Déjame preguntarte, ¿cómo fue que Cristo resucitó? ¿Sabes? Resucitó de una manera, por el poder de Dios, el poder de Dios. Y así también, tú y yo podemos vivir en una vida nueva, como dice este versículo, mis hermanos. Tú y yo también podemos vivir en una vida nueva por el poder de Dios. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que puede hacer que tú y yo vivamos una vida diferente, una vida nueva, mis hermanos. Es la resurrección de Cristo quien nos da un nuevo poder para vivir en victoria sobre el pecado, sobre la tentación. Y cuando tú permites que ese poder obre en ti, tú puedes experimentar una clase de vida diferente a la que tenías antes. Puedes experimentar eso. ¿Te has subido a una bicimoto? Algunos le llaman ciclomotor, pero es más conocido como bicimoto. Es una bicicleta, mis hermanos, que tiene un pequeño motor, ¿no es así? Y también tiene pedales, mis hermanos. Generalmente, este tipo de vehículos, si tú apagas el motor y vas con los pedales, realmente no es fácil, porque tiene un peso adicional del motor, es lento. Puedes ir allí, mis hermanos, puedes apagar el motor si vas de bajada, pero si vas en plano o de subida, cuesta mucho trabajo. Pues así es un ejemplo, déjame decirte, cuando tratamos de vivir bajo nuestra propia fuerza, cuando tú tratas de vivir bajo tu propio poder, cuando eres tú quien pedalea, déjame decirte, las cosas se ponen difíciles, no son fáciles. Y muchas veces ignoramos que hay un poder mucho mayor que nos puede llevar, y es el poder de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Quieres conocer verdaderamente ese poder en tu vida? ¿Quieres experimentar ese poder transformador? Déjame decirte, sí se puede, si confías en Él, porque Él está vivo, su tumba está vacía y puede ayudarte. Déjame decirte otra cosa. Tú puedes no confiar en ello, que el poder de la resurrección puede ayudarte para vivir una vida diferente o una vida nueva. Pero déjame decirte, ese no es problema de Dios ni de Cristo, es tu problema. Puedes no tener acceso a ese poder, al poder de Dios para vivir una vida diferente. Pero ese no es problema de Dios ni de Cristo, es tu problema, es tu pérdida, tú te lo pierdes. Pero Jesús está ofreciendo el mismo poder para ti y para mí, el mismo poder que lo resucitó a Jesucristo de entre los muertos, está disponible para ti y para mí en nuestro diario vivir, para ayudarnos a vivir de una manera nueva y diferente. Vivir en el poder de la resurrección, déjame decirte, en el de la resurrección de Cristo, no es una experiencia, no es una expectativa, sino que es una experiencia diaria. Es algo que podemos experimentar diariamente en nuestras vidas. Muchos creyentes nunca llegan a experimentar el poder de la resurrección en su propia vida. Hay muchas personas que reconocen, sí, la fe en Cristo, yo creo que Jesús es quien dijo que era, yo creo que Él murió por mis pecados, creo que me va a salvar y me va a llevar al cielo. Pero ¿por qué pocos creyentes tienen acceso al poder de la resurrección de Cristo? ¿Por qué su vida no ha cambiado? Déjame decirte en primer lugar algo. ¿Cómo sabes que no estás viviendo en el poder de Dios, en el poder de la resurrección en tu propia vida? ¿Cómo sabes que no estás viviendo en eso? Por 4 cosas. Porque tienes, en primer lugar, frustración. Estás frustrado. Estás frustrado. ¿Saben, mis hermanos? A veces en nuestras vidas
Es como cuando hay un aparato eléctrico en nuestras casas. Tienes una licuadora, tienes una lavadora y quieres que funcione. Oprimes el botón de prendido en la licuadora o en la lavadora, pero no sucede nada. ¿Por qué? Porque el cable de la corriente no está conectado a la electricidad, no está conectado. Y así jamás va a funcionar. Déjame decirte, las cosas no van a funcionar si tú no estás conectado con el poder de Dios en tu vida diaria. Y si tú no estás conectado con el poder de Dios en tu vida, lo primero que sientes es frustración. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tú quisieras cambiar. Hay cosas que tú quisieras cambiar en tu vida y no puedes, porque no tienes el poder para cambiarlas. Y entonces, ¿qué ocurre? Frustración, porque no las puedes cambiar. Lo segundo, déjame decirte qué ocurre. Si tú no estás conectado al poder de Dios en tu vida, lo segundo que ocurre es fatiga, porque estás funcionando con tus propias fuerzas, te desgastas, te cansas. Y la verdad es que Dios nunca ha querido que tú y yo fuéramos por la vida con nuestro propio poder. Nuestras fuerzas se agotan. Pero Dios tiene un suministro de energía y de poder eterno que nunca se acaba, nunca se acaba. Quizás a veces has dicho, estoy haciendo demasiadas cosas, estoy enfermo, cansado, y estás así, porque estás haciendo las cosas con tus propias fuerzas, te cansas, te fatigas, te frustras. Tercer lugar, si tú no estás conectado al poder de Dios en tu vida, vas a tener miedo. ¿Por qué? Porque sabes que hay muchas cosas en tu vida que no puedes controlar. No puedes controlar el pasado, no puedes controlar el futuro. Y todo lo que haces es echarlo a perder. Echas a perder las cosas. ¿Sabes? Muchas personas tienen preocupaciones, ansiedad. Incluso no saben cómo van a hacer con las cosas que tienen a su alrededor. Y tienen miedo. Y finalmente, si tú no estás conectado al poder de Dios, viene el fracaso. No importa lo mucho que tú hayas tratado, no importa. Puedes dar lo mejor de ti, puedes hacer lo mejor. Sin embargo, déjame decirte, no es lo suficientemente bueno. Puedes esforzarte, pones lo mejor de ti y aún así no consigues el mejor resultado. Y hay fracasos. Estas 4 cosas, déjame decirte, fatiga, frustración, miedo, fracaso, son la prueba, si las tienes, de que todavía te espera algo mejor, algo diferente. Y tienes que conectarte con el poder de Dios. Déjame mostrarte unos versículos. 1 Corintios 5:15, dice allí, y por todos murió, dice el versículo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Saben? Hay una vida mejor que la que has vivido hasta ahora, una vida diferente, mejor. Si yo tuviera una vida llena de frustraciones, de miedo, de fatiga y de fracasos, y escuchara a alguien que hay algo mejor, una vida mejor, que Dios tiene una vida mejor para mí, ¿sabes? No dudaría, quisiera saber más de esto. ¿Por qué? Porque no quiero estar frustrado, ni fracasado, ni tener miedo, ni estar angustiado, ninguna de estas cosas. La verdad es que en Cristo se puede. Por eso Pablo dice, mis hermanos, Filipenses 3:10, el pasaje que leímos al principio de esta predicación. ¿Lo quieres leer conmigo? Dice el versículo, mis hermanos, Filipenses 3:10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Fíjate bien, ese era el deseo del apóstol Pablo. Quiero conocer a Cristo más y también experimentar el mismo poder que lo levantó de entre los muertos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa conocer el poder de su resurrección?
Déjame decirte, la palabra conocer, mis hermanos, en este versículo, esta palabra viene de una palabra griega, mis hermanos, es la palabra griega ginosco, en griego, mis hermanos, y significa, lo que significa esta palabra es yo sé, lo sé con toda seguridad. Es decir, es un conocimiento visceral, mis hermanos, que sale desde el interior. No es, mis hermanos, espero, deseo, no. Es yo sé, estoy seguro, completamente seguro. Yo sé, conozco el poder de Dios en mi vida. Y sabes, yo quiero eso para ustedes y también para mí. ¿Y en qué nos beneficia, mis hermanos, conocer el poder de Cristo en nuestras vidas? ¿En qué nos beneficia experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos? ¿En qué nos beneficia esto, mis hermanos? 3, 4 cosas, déjame decirte brevemente. En primer lugar, mis hermanos, me puedo desprender de mi pasado. No importa lo que yo haya hecho. Si tengo el poder de Cristo, el mismo poder que lo levantó de entre los muertos, me puedo desprender de mi pasado. Mucha gente está atrapada en el pasado, tienen dolor, tienen culpa, tienen rencor, hábitos, heridas, complejos. Y uno no puede seguir adelante, mis hermanos, porque uno está estancado en el pasado. Pero si uno, mis hermanos, conoce y experimenta del poder de la resurrección de Cristo, uno se puede desprender del pasado. Segundo lugar, mis hermanos, nos permite comenzar de nuevo. Nos permite comenzar de nuevo. El poder de la resurrección es el poder para comenzar otra vez. Y es importante, mis hermanos, porque generalmente echamos a perder las cosas. Fallamos, las echamos a perder. Hay veces que quisiéramos hacer en nuestras propias vidas borrón y cuenta nueva, como si borráramos un pizarrón, lo que está mal escrito, lo borramos y volver a escribirlo, mis hermanos. Pero realmente nos puede dar una vida diferente, distinta, mis hermanos. El poder de la resurrección en nuestras vidas nos da el poder para comenzar otra vez. Es un inicio fresco, un nuevo comienzo, es como volver a nacer, es una nueva vida y es el poder de la resurrección, el poder de comenzar de nuevo. Tercer lugar, mis hermanos, el tercer beneficio es que puedo continuar en la vida. Puedo continuar, mis hermanos, en la vida. Quizás no te hayas dado cuenta, pero en ocasiones, en alguna circunstancia en tu propia vida, te quedas sin fuerzas antes de llegar al final. Y cuando sigues adelante dices, bueno, tengo tantas cosas a hacer, pero me estoy dando por vencido. No creo poder soportar estas circunstancias, ya las soporté durante algún tiempo, esta relación rota o alguna enfermedad o alguna circunstancia en tu propia vida. Pero déjame decirte, Jesús, por el poder que le levantó de entre los muertos, es capaz de darte a ti también el poder de continuar cuando tú no tienes tu propio poder o tu propia energía. Dios te da el poder para seguir adelante. Finalmente, mis hermanos, el cuarto beneficio de conocer, experimentar el poder de la resurrección de Cristo es que nos da la fuerza para cambiar en la vida. Déjame decirte, déjame preguntarte, ¿no hay cosas en tu propia vida que te gustaría cambiar? Seguro que sí. ¿Hay cosas que te gustaría cambiar en tu vida, pero que no puedes? Las quieres cambiar y no puedes, te das cuenta, esto no está bien y lo sigues haciendo. Y quieres cambiarlo y no puedes. Si pudieras lo harías, pero no puedes. Y como no puedes, no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué no puedes cambiar las cosas que quieres cambiar? Porque estás funcionando bajo tu fuerza de voluntad. ¿Saben? La fuerza de voluntad a veces funciona solo algunos meses, son unas semanas o unos meses. Tenemos un suministro limitado de voluntad, de poder. Pronto se acaba. Muchos comienzan el año, voy a tener una dieta y la sigues. O voy a dejar este mal hábito.
un hábito que te está destruyendo tu propia vida y regresas a ese mal hábito, o regresas a malas amistades, o regresas a cosas, a patrones de conducta que te están realmente destruyendo y están echando a perder tu vida y la vida de otras personas, y quieres cambiar y no puedes, porque estás funcionando bajo tu fuerza de voluntad y no puedes tener una vida mejor. ¿Por qué? Porque necesitas más que solo tu voluntad. Déjame decirte, tú puedes vivir quizás una vida buena con la voluntad de tu poder, con tu fuerza de voluntad, pero jamás vas a vivir una vida mejor, la vida que Dios desea para ti, porque lo que necesitas es el poder de Dios. Necesitas esto, el poder de Dios. ¿Cómo puedes tener ese poder de Dios? Déjame decirte, antes de llegar a esa parte, esto. ¿Cómo es una vida mejor? Quizás estás viviendo una vida buena y está bien, pero lo que Dios quiere para ti es una vida no buena, sino una vida mejor, una vida de excelencia. ¿Cómo puedes tú saber que estás viviendo una vida buena? Y déjame decirte las características de una vida mejor. Déjame decirte, Efesios 3, 19 al 20. 4 características de una vida mejor. Dice el pasaje: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o inclusive imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Este pasaje, mis hermanos, lo puse en la Nueva Traducción Viviente, me parece más claro. Pero déjame decirte, aquí hay 4 características de una vida mejor. La primera, mis hermanos, dice allí el versículo: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. ¿Lo puedes subrayar? Experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Tú nunca, yo tampoco, vamos a comprender lo mucho que Dios nos ama, porque nuestra capacidad de percibirlo no es lo suficientemente grande. Es como si, déjeme poner este ejemplo, quizás un poco burdo, pero es algo así. Es como si pusiéramos una hormiga a tratar de entender lo que es el Internet. ¿Lo va a entender? No, porque su cerebro es limitado. Déjame decirte, si tú y yo pudiéramos entender todo lo que hay acerca de Dios, déjame decirte, entonces seríamos como Él. Pero no es así. Nunca vamos a comprender cuánto nos ama. Porque déjame decirte, Él es el único que te ama de manera incondicional, sin ninguna condición. Ningún hombre te va a amar como Jesús te ama. Ninguna mujer te va a amar como Jesús te ama. Y déjame decirte, tú no puedes dejar o hacer que Dios te deje de amar. Puedes tratar, pero no vas a poder, porque la naturaleza y el carácter de Dios es precisamente ese, amar. Así que una vida mejor, la vida que Dios desea para ti y para mí, es que tú experimentes el amor de Cristo, que lo sientas. Déjame preguntarte, ¿sientes diariamente el amor de Dios en tu vida? ¿El amor de Cristo en tu vida? Eso es lo que sucede cuando tú verdaderamente estás experimentando el poder de Dios en ti. La segunda cosa, dice el pasaje, mis hermanos, entonces serán completos, dice, con toda la plenitud de la vida. Y es el siguiente beneficio, mis hermanos, el segundo. Muchas personas tienen un programa de actividades muy lleno, muchas cosas que hacer en el día. Pero déjame decirte, hay una diferencia entre hacer muchas cosas
y en tener una vida plena. Son diferentes. Puedes tener una vida muy ocupada, pero eso no significa que tengas una vida plena. Puedes estar ocupado, pero frustrado, lleno de ansiedad y de miedo. Puedes estar ocupado y extenuado. Pero déjame decirte, lo que Dios quiere no es darnos más actividad, sino lo que Él quiere hacer para ti y para mí es que vivamos una vida plena, verdaderamente. El tercer beneficio, mis hermanos, que viene por el poder de Dios es precisamente el siguiente: el poder que proviene de Dios, dice el versículo, si lo puedes subrayar. Ese es el tercer beneficio. Y el cuarto, mis hermanos, dice el versículo 20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar, y esto por su gran poder. Hay 4 características, mis hermanos, para la cual tú y yo fuimos creados: una vida mejor. ¿Qué tienen? Uno puede ser amado por Dios todo el tiempo. Puedo disfrutar de la plenitud de la vida, una vida plena, una vida abundante. En tercer lugar, puedo experimentar el poder de Dios sobre mi vida. Y en cuarto, puedo lograr muchísimas más cosas en mi vida de lo que puedo imaginar o siquiera pensar. ¿Sabes? Si somos honestos, tú y yo, no estamos en este nivel. No estamos en este nivel si somos honestos. Si eres honesto, yo también. No estamos en este nivel. ¿Sabes? Yo quiero sentir esto también diariamente en mi propia vida. No solo una ocasión, no solo un día al año. Quiero tenerlo diariamente en mi vida porque entiendo que es para lo que me creó y también es para lo que Dios te creó, para que tú puedas experimentar estas 4 cosas diariamente en tu vida. ¿Cómo se consigue esto, mis hermanos? ¿Cómo puedo obtener la victoria y el poder de la resurrección de Jesucristo para mi vida? Hay, mis hermanos, 3 cosas que tenemos que hacer. Y son 3 cosas que quiero decirles brevemente. Primero, tienes que aceptar a Jesús como tu Señor, no solo como tu Salvador. Puedes aceptar a Jesucristo como Salvador, Él va a perdonar tus pecados, pero déjame decirte, hay una diferencia aceptar a Jesús como Señor. Tienes que aceptar a Jesús como Señor para obedecerle a Él, para hacer lo que Él indica, para seguir sus mandatos como Señor. La palabra Señor es una palabra fuerte, mis hermanos, aquí en la Biblia. Hemos perdido en nuestro hablar diario, mis hermanos, la fuerza de la palabra Señor. Le decimos el Señor tal, el Señor sutano, etcétera. Pero por esta palabra, mis hermanos, y por lo que implicaba, los primeros cristianos estuvieron dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque los romanos decían César es el Señor, y la implicación que tienen es Dios, el amo, el dueño. Y decían el César es el Señor, el dueño, el que tiene toda la autoridad, el amo. Y los primeros creyentes decían, no, César no es el Señor, Jesús es el Señor. Él es el que tiene la autoridad, Él es el amo, el dueño. Y lo que la Escritura nos dice, Romanos 10:19, mis hermanos, dice 10:9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es, ¿cómo, mis hermanos? El Señor. Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿lo puedes subrayar? La consecuencia es que serás salvo. Esa es, mis hermanos, dice eso el pasaje. El primer punto, entonces, la primera situación es: debes creer que Jesús es quien dijo que es, Hijo de Dios, y Él es el Señor. Debes creer esto con tu corazón, con todas tus fuerzas. En segundo lugar, debes creer también en su promesa para ti. Debes creer en su promesa, la promesa del Señor. Mis hermanos, hay que creerla. ¿Cuál es la gran promesa, la mayor promesa de Dios, mis hermanos, en la Biblia?
Es el versículo más famoso de la Biblia, mis hermanos, y es la promesa de la resurrección. Dice allí Juan 3:16, mis hermanos, en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Y luego dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Puedes subrayar esto? Para que todo aquel que crea en Él, es decir, debes creer en la promesa de que puede darte vida eterna, te va a resucitar, ese es tu futuro, es lo que hablaba hace un momento. Necesitas aceptar esta promesa, la promesa de un futuro mejor. Por último, en tercer lugar, déjame decirte, debes creer también en su poder que está disponible para ti diariamente. Debes contar con ese poder disponible para ti diariamente. Dice la Escritura, 2 Corintios 1, del 8 al 10, mis hermanos. Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. El apóstol Pablo está escribiendo. Y está escribiendo a la iglesia que está en Corinto y dice, hemos pasado muchas dificultades. Y dice el versículo, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y agrega el apóstol Pablo, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Lo puedes subrayar? A veces así ocurre. Y dice el versículo, de hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. He dejado de confiar en mí. He aprendido a dejar de confiar en mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo y es lo que mismo que tú puedes hacer. He aprendido a dejar de confiar en mí y he aprendido a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y que le resucitó, hay que confiar en Él, en Dios y su gran poder. Y agrega, mis hermanos, versículo 10, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. No sé por lo que estés pasando en estos momentos, pero sí sé esto. La vida no es fácil, es difícil. La vida es difícil, no es fácil. Quizás alguno está pasando por un problema emocional o familiar o financiero o de salud o en su matrimonio. Quizás no tienes el trabajo que deseas o quizás no has entrado en la escuela que tú quieres entrar. Hay muchos problemas diferentes, pero déjame decirte que este versículo nos puede ayudar. Porque quizás no como el apóstol Pablo dice allí, estaba tan agobiado más allá de nuestra capacidad que pensamos que íbamos a morir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Conectarte con el poder de Dios. Tienes que conectarte con el poder de Dios. Es decir, dejo de confiar en mí y comienzo a confiar en el Señor. Debes hacer esto, conectarte con su poder, el poder de Dios. Es decir, debes decir, Señor, no puedo yo, pero tú en mí sí. Y esto debes hacerlo diariamente, constantemente. ¿Saben? Mis hermanos, nos decimos que somos creyentes y cristianos y que confiamos en Dios, pero para muchas cosas no le buscamos, no buscamos su dirección, ni siquiera oramos. Tengo un problema económico y trato de resolverlo yo mismo y no oro. Tengo un problema de relación con mi esposa o mi esposo o mis hijos o mis hijas y lo trato de hacerlo yo por mis propias fuerzas y no busco a Dios. Tengo alguna otra circunstancia difícil, mis hermanos, y lo que ocurre es eso. Confiamos en nosotros y no en Dios, pero el apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, en este pasaje,
Debemos aprender a confiar solo en Dios, quien resucita de entre los muertos. Y déjame decirte lo maravilloso de esto. Dice el apóstol, Él nos rescató de peligro mortal. ¿Y cómo dice? Volverá a hacerlo de nuevo. Sus fuerzas no se agotan. Y si hemos depositado nuestra confianza en Él, Él va a seguir rescatándonos, va a seguir haciéndolo contigo. ¿Sabes? Dios se especializa en volver a la vida las cosas muertas. A Dios le encanta cambiar las crucifixiones en resurrecciones. Eso es lo que Dios hace, mis hermanos. Déjame preguntarte, ¿qué está muerto en ti? ¿Qué necesita ser resucitado en tu vida? ¿Sabes? Si Dios puede volver a una persona muerta, puede volverla a la vida, Él puede darle vida a tu matrimonio muerto. Si Dios puede resucitar a Cristo y lo resucitó, Él puede cambiar tu vida y puede resucitar tu trabajo. Si Dios resucitó a Cristo entre los muertos con su gran poder, ese mismo poder puede resucitar tu carrera, tu sueño. Si el Señor resucitó a Cristo Jesús, también puede resucitar tus relaciones, tus finanzas. Dios puede hacer cualquier cosa por medio del poder de la resurrección. Quisieras hacer estos 3 pasos para que el poder de Dios actúe en tu propia vida y tengas la victoria y el poder de la resurrección en tu propia vida. Quisieras hacer estos 3 pasos que te he comentado: tomar a Jesús como Señor para obedecerle en todas las cosas, confiar en su promesa y por otro lado apropiarte del poder de Cristo. Ya no confíes en ti, sino confiar en Él para todas las cosas. Y si lo haces, déjame decirte, tendrás una vida nueva, diferente, una vida mejor. Quizás estás viviendo una vida buena, pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tengas una vida mejor, mucho mejor. ¿Quisieras hacer estas 3 cosas? Quiero cerrar con una oración, mis hermanos. Y si esta oración tú la quieres tomar para ti, por favor exprésala para ti mismo. Exprésala para ti. Dice esta oración así, la tienen en su boletín y también está en la pantalla, mis hermanos. Dice así esta oración: mi Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí. Quiero disfrutar de la victoria y poder de tu muerte y resurrección. Acepto por la fe que tú eres el Hijo de Dios y creo en tu promesa de que tú eres el único que me puede dar vida eterna porque pagaste por mis pecados. Mereces ser el Señor de mi vida. También quiero decirte que necesito tu poder en mi vida. Quiero llegar a conocerte y tener el poder de tu resurrección diariamente. Quiero comenzar a aprender a vivir una vida mejor, la mejor vida para la cual fui creado. Por favor, cambia lo que tenga que ser cambiado en mí. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración expresa el deseo de tu corazón, verdaderamente hazla para ti, ahora mismo o después, en tu propia casa. Pero hay algo que tienes que hacer. Considera a Jesús como el Señor de tu vida. Cree en su promesa. El poder de su resurrección está disponible para ti, para que tú tengas también una nueva vida y Él puede cambiarte. Confía en Él diariamente. Ya no confíes en ti, confía en Él para todas las cosas. Si lo haces, tendrás una vida mejor. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias porque has sido bueno en gran manera. Gracias por tu cuidado, tu amor, tu bendición a nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendito seas.
Padre Celestial, gracias porque el poder del Señor Jesucristo puede quitar cualquier culpa. Gracias por el perdón de pecados y gracias porque nos libras de culpa. El poder de la resurrección de Cristo Jesús también, Señor, nos puede dar un futuro mejor junto a ti. Gracias porque hay vida eterna, una vida nueva, una vida plena en Cristo Jesús. Pero también gracias porque este mismo poder de Jesucristo puede cambiar nuestras vidas, transformarnos. Gracias, Señor, porque tú has prometido esto y está disponible para nosotros. Es el mismo poder que resucitó a Jesucristo, es el mismo poder disponible para nosotros. Señor, te pido por mis hermanos, te lo pido, Padre Celestial. Si alguno está tomando alguna decisión, si alguien tiene necesidad de cambiar su vida, algún hábito, palabras, relaciones rotas, matrimonios muertos, mi Señor, te pongo a mis hermanos en tus benditas manos. Si alguno de mis hermanos tiene alguna situación económica o de salud, alguna situación difícil en su propia vida, te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, que el poder de Cristo, quien resucitó de entre los muertos, se aplique a la vida de mis hermanos. Si alguno está tomando una decisión, cualquiera que sea, Padre, te los pongo en tus benditas manos. Ayúdales mediante el poder tuyo, el poder de Cristo Jesús, quien resucitó y vive y reina y ahora está a tu diestra intercediendo por nosotros. Gracias, gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y gracias por estos momentos que hemos tenido. Te bendigo, Padre Celestial, por tu misericordia, por la gracia que despliegas delante de nosotros de manera tan generosa. Gracias, gracias. Te pido por cada familia en esta iglesia, por cada uno de mis hermanos y los que nos visitan hoy también. Gracias, mi Señor. Bendíceles, guárdales, cuídales en sus vidas, en sus trabajos, en sus hogares. Ayuda, mi Señor, por favor. Y aún a mis hermanos que no pudieron venir en esta mañana, también bendíceles. Y a los que verán este video en internet también, colma sus vidas de bendiciones y ayúdales, mi Señor. Gracias. Alabado sea tu santo nombre. Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén.